La causa de creer que nosotros tenemos el control de todo, que nuestra opinión es la única que vale, produce efectos en nuestra salud espantosos. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un mega saludo desde el reto de hoy, de este día. Día jueves. Jueves, sí, claro. Jueves de alergia. Sí. Jueves de alergia, jueves de, yo no sé, algo que me ha pasado en la garganta y en la nariz. Entonces, si me oyes rarito, es porque soy rarito. Siempre te he escuchado. Pero tiene que ver con un árbol de Navidad. Sí, es posible, es posible. Sí, ahí en mi casa ya está casi listo todo, ¿verdad? Sí. Entonces, tú sabes, ese tiempo en que mi esposa... Sí. Gracias a Dios por Pati. Pati tiene una capacidad para todo esto que es increíble, pero ella guarda cada año el arbolito, lo empaca, ¿verdad? Empaca todo lo demás y cada año lo saca, lo guarda lavado, lo empaca bien y lo saca y lo vuelve a lavar, ¿verdad? Entonces, solo que creo que siempre hay un poquito de polvillo y pienso que por ahí... Mira, igual mi casa ya está bien navideña, bien bonito, me gusta, me encanta la Navidad. Miren, aquí estamos en esta... platicando sobre esta inquera. La inevitable ley de la causa y efecto. Por ejemplo, cuando hay polvo, uno estornuda. Esa es causa y efecto. La siembra y la cosecha me gusta también. Sí. Y hemos visto no te lo he dicho suficientemente, Proverbios 3, del 1 al 12, me encanta, porque es el aspecto tan positivo. Es la vida y también son causas correctas que generan efectos muy buenos. Sí. Yo te lo dije de alguna forma el día lunes, creo yo, cuando estábamos empezando a conversar sobre esto, que a veces los cristianos parece que todo tenemos como, mira, no hagas tal cosa porque te va a ir mal, no hagas tal cosa porque te va a ir mal, no hagas tal otra cosa porque te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir... Sí. Y no, la mayor parte de veces Dios dice, te va a ir bien, te va a ir bien, pero hace tal cosa, o sea, te va a ir bien, pero genera esta causa. Los papás también a veces somos así, demasiado, estamos señalando lo que no está bien, cuando deberíamos de decir, mira, este es el camino, hijo, yo he tomado este camino y me ha ido bien. Sí. Y quizás a veces es lo contrario, yo no tomé este camino y no me ha ido bien. Sí, pero te va a ir mal, hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que a veces hay que decir, no es por ahí, de plano, pero cuando Dios nos dice, por acá es, hay que ir por ahí. Mira, yo estaba viendo un meme que estaba ahí circulando en las redes de Darth Vader, que en las películas allá por los finales de los 70 hay una escena donde él está en una como junta con su grupo de guerreros. Entonces un general le discute, entonces él desde lejos le hace con la mano y lo ahorca. Y entonces decía el meme, ahora puedo entender a Darth Vader cuando estoy en algunas reuniones que dan ganas de... Pero no, esto es lo contrario. Si uno hace las cosas bien, te va a ir bien. Sí. Proverbios capítulo 3, hemos visto hasta este momento, hasta el versículo 6, hemos visto una serie de causas y efectos, todas han sido muy positivas, como hemos dicho hasta ese momento, ¿verdad? Si tú mantienes la ley de Dios en tu corazón, de plano, si tú no te olvidas en el sentido de que la tienes en cuenta todo el tiempo y la llevas a la práctica, te va a ir bien, la vida va a ser larga, va a ser buena. Si nunca, y me gustó la parte absoluta con lo cual Salomón lo trata, si nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad, si siempre tienes esta actitud hacia las personas que han cometido un error, tratas el pecado con misericordia, ¿verdad? Como tú dijiste, y las pones en tu cuello de forma que tu cuello se doble y que esté siempre contigo, decías tú, y las escribes en la tabla de tu corazón. Entonces, lo que va a suceder es que voy a decir así, no usamos esta expresión ayer, le va a caer bien a la gente. La buena voluntad de las personas. Le va a caer bien a Dios, o sea, yo quiero caerle bien a Dios, de plano, ¿verdad? Hoy vamos a ver... Bueno, vimos cuando decía, enderezará tus veredas. Sí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay que poner la confianza en lo que Dios dice, de plano. Él sabe más que yo, eso fue lo que dijimos, sabe más que yo, y entonces reconócelo en todos tus caminos, y aunque tú hayas tomado una decisión que no sea la mejor, Dios está contigo, no te va a dejar solo, Él va a enderezar tus veredas. Me encanta. Y ahora vamos a ver versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Qué tremendo.
que casi solo esto van a decir. El reto es no seas sabio en tu propia opinión. Sí. Van a decir, porque esto es tan necesario. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira, me encanta la expresión, porque aquí, digamos, las dos contrapartes es la sabiduría mía y la sabiduría de Dios. Sí. Y el temor de Dios. Sí. Y todos los pasajes y todos los términos que hablan sobre esas dos opciones. Y si ayer decíamos, el pensamiento de Dios es superior al pensamiento de cualquier autor, de cualquier gurú, el pensamiento de Dios es superior a mi pensamiento. Sí, definitivamente. Y el pensamiento de Dios me acerca al bien y me aparta del mal, porque voy a decir, aquí hay un juego doble, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículo 7, el pasaje que te acabo de leer, que es realmente una de las, yo no sé cómo decirlo, es una de las instrucciones que Salomón más sistemáticamente da. Hey, no seas sabio en tu propia opinión. En Proverbios capítulo 26, lo hemos estudiado en algún momento, el capítulo del necio, te he dicho yo, pero Proverbios 26, 12 dice, ¿has visto hombre sabio en tu propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Sí. O sea, de plano, ¿verdad? Esto de no creer que nosotros tenemos la última respuesta, que solo nuestra respuesta, que solo nuestra manera, que solo nuestra forma de ver, que solo lo que yo creo, que solo lo que yo pienso, que solo yo tengo la razón. Hey, no debes ir por ahí. Job 28, me encanta Job. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Siempre la sabiduría es presentado como el principio de la sabiduría, como el temor de Jehová. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Yo veo que en lo que estabas diciendo, en estos juegos de pensamientos hay mucho de, hey, yo puedo hacer lo que yo creo, puedo hacer lo que Dios cree. Y siempre en lo que Dios cree habla de prudencia, de apartarse del mal, de evitar cometer algunos errores en la vida. Y está basado en que temo a Dios. Sí, porque la prudencia, el apartarse del mal, apartarse de los errores que uno podría cometer, tienen que ver con un estándar mayor que yo. Sí. Te voy a decir un problema, aquí hablando lo que es. Un problema que he visto. No lo que no es. Sí, no lo que no es. Pero hay un problema que he visto a través de los años. Es cuando alguien se vuelve la medida de todo. Él mismo se vuelve la medida de todo. Sí. Yo lo mido todo sobre la base de lo que yo soy, de lo que yo creo. O sea, y evalúa todo lo que está alrededor sobre esa base. O sea, fulano de tal no es tanto éxito porque no hace lo que yo hago. Sí. O no lo hizo como yo lo hice. O no lo va a lograr como yo lo he logrado. O sea, esta parte. Sutana de tal no es la cristiana correcta porque no tiene la vida espiritual que yo tengo. O sea, y yo no estoy realmente tan malo. O sea, al final uno piensa, es que si yo soy la medida de todo, entonces yo no estoy tan malo. Y dice Proverbios, y dice Isaías, un pasaje de Isaías, dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, uno se ha vuelto la medida de todo, la medida de todo. Y el hombre no es la medida de todo, Dios es la medida Dios es el estándar. Y ese estándar está aquí, porque al final vamos a llegar a eso. O sea, yo entiendo que uno dice Dios, y es Dios, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero Dios manifestado en su palabra, no, porque tú sabes, yo ahora hablé de alguien que decía escuché a alguien que decía, es que cuando todo es Biblia, un creyente, un pastor, decía, entonces nos hemos convertido en idólatras de la Biblia. Y uno tiene que tener cuidado con los dos conceptos, equivocarse. Es Dios, biblistas. Es Dios, pero manifestado por su palabra, no por mi conciencia, porque otra vez sería mi medida. ¿Sabes qué es lo triste? Que el que plantea algo como eso, la persona que plantea algo como eso, no sé quién lo dijo, pero quien plantea algo como eso, es su propia medida. Sí. O sea, él está diciendo, yo determino que la Biblia no es, o sea, yo determino. Es tremendo. Dice, es un problema de arrogancia. Sí. O sea, al final de todos. Problema de arrogancia, sí. Sí, dice Romanos 12, 16. Yo creo que a veces es un problema de pecado que la persona lo que quiere es justificar su vida. Eso creo que muchas veces. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Sí. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sí. O sea, es un problema de... Sí, a veces es para defender, pero al fin y al cabo es un problema de arrogancia.
Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es la causa aquí? La causa es renunciar a la arrogancia, renunciar a la creencia de que yo soy el único, que a veces es bien doloroso, porque algunas personas así crecieron. Sobre todo cuando estás en autoridad. Sí, así, y sí. Cuando sos el papá, cuando sos la mamá, cuando sos el jefe, cuando sos el pastor, cuando sos el dueño. Sí. Y cuando sos el papá, el jefe, el pastor y el dueño, es todavía más complicado. O sea, entonces es un asunto de decir, yo no soy la medida de todo. Yo voy a tener temor de Dios, quien es la medida, por medio de la palabra, estoy de acuerdo, pero Él es la medida. Teme a Dios, por eso teme a Dios. Y esto lo que va a generar es apartarnos del mal. Ok, aquí me parece muy interesante cuál es el efecto. Ok, el efecto es, todo esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Déjame plantear aquí. Huesitos. Déjame plantear aquí que hay... Pobres huesos que han aguantado tanto si puedo peso. ponerlo en términos modernos. Sí. Hay una reacción psicosomática al orgullo, si puedo decir así. Hay una persona que es orgullosa, vive estresada todo el tiempo, vive tensa todo el tiempo, vive no vive en paz. No vive en paz. Y esto tiene un efecto en la salud que es terrible. Hasta alergias le dan a uno, ¿no es cierto? Las alergias son por el arbolito de Navidad. O sea, es terrible, es terrible. El mal de hoyo, hablando con un médico hace poquito, muy buen médico, le pregunto yo, porque hemos visto un incremento en un montón de enfermedades, ¿verdad? Y algunas enfermedades muy graves, cáncer, algunos cáncer muy graves, o sea, muy graves, fulminantes en algunos casos, infartos, derrames cerebrales. Entonces yo le pregunto, las vacunas dicen todos. Sí, entonces yo le pregunto, mira, ¿serán las vacunas? ¿Te pusiste 14? ¿Cuánto te pusiste? Sí, serán vacunas, y hago la cuenta, voy a sacar mi cartilla, ¿verdad? Será el COVID, que me dio 4 veces a mí también, entonces será COVID. Y entonces me decía este médico, fíjate que no hay estudios clínicos que comprueben lo que todo el mundo está pensando. O sea, no tenemos unos estudios clínicos. De repente sale un estudio clínico de una vacuna que no era la mejor, pero no hay estudios clínicos. Entonces, ¿qué crees tú que es? Y me dice, estrés. El estrés, el incremento del estrés. Algunas de nuestra ciudad en particular es muy estresada. El tráfico, si tú no vives en El Salvador, no tienes idea del tráfico. Y algunos me dicen, no, el tráfico de Bogotá. El problema es que aquí, o el tráfico de Ciudad de México. O Guatemala. O el tráfico de Guatemala. El problema que tenemos aquí, tenemos una infraestructura demasiado pequeña y alguien está... en vez de tener bebés, aquí tenemos carros. Motos. O sea, motos, sí, ¿verdad? Y entonces de repente hay más y más carros y la infraestructura no crece lo suficiente. Y entonces es estresante nosotros estamos haciendo discipulado y tratamos de estar a las 5:30, 6 en nuestra casa donde vamos a estar, y entonces hay que salir a las 4:30 porque si no, no llegamos. Y esta crisis, y entonces dice, todo ese estrés tiene un efecto en la salud eventualmente. Una persona que ha tomado la decisión de vivir en paz con Dios tiene un efecto en la salud. Y lo que dice es este ceder del corazón de algunos que no quieren hacer, produce aquí voy a usar las palabras de la Biblia, produce en tus huesos y en tu cuerpo un problema de salud. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees, a la luz de lo que dice la Biblia, por muchísimos pasajes, que, y quizás voy a aclarar antes de hacer la pregunta, no estoy diciendo que todas las enfermedades son por el pecado, definitivamente, pero ¿tú crees que el pecado genera enfermedad frecuentemente o se da el caso? No lo creo, estoy seguro. Yo también. Estoy seguro. La Biblia lo dice. La Biblia dice de un montón de formas. Sí. Algunos vienen a mi mente en este momento, no tomen la mesa del Señor de manera indigna, es un pecado, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen que digerir el cuerpo, que no está hablando de digerir la hostia ni el pan, ¿verdad? Sino que está hablando, ustedes tienen que tener buenas relaciones en el cuerpo de Cristo y tienen que esperarse a los unos a los otros, porque no hacen esto, algunos de ustedes están enfermos y otros duermen, quiere decir, otros murieron. Entonces, sí, yo creo que sí. Y ese te doy por dar varios pasajes que pudieran ser. Sí. Entonces, creo que hay una conexión
directa en algunos casos, no voy a decir Sí, igual, no en todos, no claro. voy a decir que cada enfermedad es un producto del pecado, pero hay una conexión evidente bíblica entre algunas enfermedades y el pecado. Ok. Y parte de esto es lo que estamos viendo. Sí. Que cuando uno vive sabio en su propia opinión, vive estresado, Sí. amargado, Sí. con Preocupado. problemas. Yo en alguna época de mi vida di charlas sobre estrés. Ajá. Y es súper interesante ver cómo se manifiesta en todo el sistema digestivo. Algunos comen mucho, comen poco, algunos tienden a vomitar o a tener gastritis. Sí. Trastornos de la alimentación. Sí, hay uno que tiene que ver con la piel, alergias propiamente. Y No me preocupes. hay uno, no, alergias de la piel. Y hay un tercero que tiene que ver mucho con los trastornos del sueño. Sí. Los trastornos del sueño son terribles. Mucho sueño, muy poco sueño, me acuesto y no me puedo dormir porque vienen todos los pensamientos. Me acuesto. Me levanto y no me puedo despertar. Eso es más grave todavía, Bueno, sonambulismo. es cierto. Hay una que es, me duermo y solo pasan 1 o 2 horas y me despierto y ya no tengo sueño. Sí. Pero y no descanso. Entonces, todo el que nos escucha y ve esto, a mí me encanta este pasaje que yo creo que podría ser complementario cuando dice, es por demás que os levantéis de madrugada y que vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores porque a su amado dará Dios Sí, el sueño. sí. Y yo tengo cuidado de no decir, hey, si tienes un problema de trastorno de sueño es otra vez, Sí. es porque no eres un amado de Dios. Sí. Pero yo veo que hay una relación ahí en la Biblia. Totalmente, Sí. totalmente. Y el descansar en el temor a Dios, Sí. y el temor a Dios una vez más se manifiesta por obediencia a la Biblia, lo que es una medicina para nosotros. Hay un pasaje más en Proverbios capítulo 4 que dice algo muy similar. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. O sea, la Biblia no da solamente órdenes. La Biblia dice, así son las cosas, causa y efecto, hay Sí. una razón. Y dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Ese es el siguiente proverbio, ¿verdad? Sí, Proverbios capítulo 4, sí. Y luego dice, el famosísimo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. O sea, es esta parte de entender que si yo estoy enfermo, ahora voy a decir así, si yo vivo estresado, si tú diste algunas, si yo vivo con colitis, yo vivo con gastritis, yo vivo con pastillas para dormir, yo vivo y no hay una razón médica, Sí. porque a veces hay una Algunas, razón médica, sí, totalmente. Hay una razón médica, entonces no es una cuestión solamente de estrés, Sí. sino que alguien está luchando con un cáncer de píloro, o sea, no sé, ¿verdad? Bueno, yo mismo cuando tuve, ¿cómo se llama? Mi problema de tiroides. Sí. Me dijeron, ¿y tú tienes problemas para dormir? Y yo les dije, nunca he tenido y ahí me tardo como 1 hora en dormirme. Es por la tiroides. Sí. Y ahora que se me niveló ya y que subí de peso, ya... Gracias a Dios. Sí, gracias a Porque Dios. al principio de este año. Estaba duro. Sí. Ya mis sueños se regulan. Solo Eve te iba a decir, porque Anne se estaba desapareciendo, la mitad se te estaba desapareciendo. Pero entonces, si alguien que nos está escuchando tiene todas estas circunstancias, pudiera ser el efecto de una causa que es la violación, ahora voy a decir, de Proverbios capítulo 3, versículo 7. Quizás, y yo sé que suenan como echar alcohol en la herida, ¿verdad? Sí. O echar, yo no sé, aguarrás en la herida, algo terrible. Pero si tú eres sabio en tu propia opinión y vives tenso todo el tiempo, tú te crees que no hay otra voz que valga sino solamente la tuya y estás tratando de mantener todo en control, pues lo que va a venir es un estrés terrible y tu cuerpo lo va a resentir de una manera espantosa. ¿Cuál es la causa que debes cambiar? El orgullo. ¿Y cuál es el efecto que vas a tener? Un efecto, ahora voy a decir así, somático, un efecto en el cuerpo, en el cual tu cuerpo va a funcionar muchísimo mejor. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que cuando nosotros tomamos el control de la vida, supuestamente por medio de nuestra propia opinión, tratando de imponer nuestra propia opinión, creyendo que nosotros somos la medida de todo, pensando que si no se hacen las cosas a mi manera y como yo digo, el asunto va a funcionar mal. Lo que viene es un estrés terrible sobre el cuerpo que termina desgastando nuestra salud. La causa que Dios dice que debemos cambiar entonces es la causa del orgullo, la causa de creernos que nosotros somos la medida de todo. Y el efecto que va a venir
es medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, tranquilidad y paz, y muchas de estas enfermedades que tienen origen psicosomático, diríamos nosotros, o espiritual, van a desaparecer. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, si tú quieres tener una vida tranquila, en paz, ir a dormir tranquilamente, necesitas poner tu confianza en Dios y desechar el confiar solo en ti mismo. Y no hay nada como tener el cuerpo sano sin afecciones en la garganta por alergias, pero no hay nada como irte a dormir y decir, yo no estoy en control, Dios está en control. Yo voy a dejar que Él controle las cosas. Dios está en control. Qué buena frase. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.